bienvenida a Profamilia, encabezado por doña Magali Carán, directora ejecutiva, Dolores Rodríguez, gerente senior de servicios de salud, Claudia Saleta, gerente de incidencia y educación, y Fran Cáceres, asesor demográfico. En realidad nosotros queríamos invitarlos a comer, pero tenemos que justificar que ustedes coman con nosotros. Entonces, le hacemos una entrevista. Esa entrevista tiene dos secciones. Empezamos aquí, empezamos invitando al titular de nuestros invitados a que nos haga una introducción acerca de qué es la institución o la entidad de que se trata, a qué se dedica, qué hace. En este caso, Profamilia es una institución de 60 años. Estamos hablando de que surge en el periodo caliente de la sociedad dominicana. Post caída de Trujillo. Sí, 1961, 1970 es cuando se incuba la República Dominicana de hoy. Allí fundan a Profamilia. 60 años es ya una edad provecta. Aspiramos a que ustedes nos den una panorámica de qué ha hecho Profamilia en 60 años, qué hace hoy, tal vez con cuáles recursos. Que usted nos dé una introducción que puede tomarse 5 o 7 minutos en esa introducción, y que por favor que nos presente a quienes la acompañan en este encuentro, qué hacen, y si están aquí simplemente para darle seguridad nada más, o si están para ayudarnos a nosotros. Bienvenidos. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Mi nombre es Magali Carán, soy la directora ejecutiva de Profamilia. Me acompaña a mi izquierda el doctor Fran Cáceres, doctor en demografía, asesor de Profamilia desde hace muchísimo tiempo, muchos años. La licenciada Claudia Saleta, abogada, especialista en derechos humanos y en temas de género. La doctora Dolores Rodríguez, ginecóloga obstetra, una excelente cirujana, entrenadora mundial en métodos anticonceptivos, en tecnología anticonceptiva durante mucho tiempo. Ahora es gerente de salud de Profamilia, es médico ginecóloga. Profamilia nació en el año 66, el 14 de marzo. Fue fundada por el reverendo Donald Dodd y el reverendo Alejandro Figueroa de la Iglesia Evangélica Dominicana. Ellos recorrieron el país visitando médicos y hablando del tema, y ahí surgió la idea de crear una institución que permaneciera en el tiempo ofreciendo los servicios de planificación familiar. Con el tiempo, Profamilia ha tenido varias etapas y varios momentos claves. Uno, su fundación fue una institución formada en la época post-Trujillo, en la caída de Trujillo, cuando el país estaba en una evolución social y política muy intensa, y posteriormente pasó a ser una institución que brindaba servicios, educación en anticoncepción, planificación familiar y la vinculación entre población y desarrollo. Demografía vinculada, el crecimiento de la población vinculada con el desarrollo, en el que el doctor Cáceres tuvo una activa participación en la parte de investigación. Un segundo momento de su vida fue cuando le dimos mucha importancia a la educación en todo lo que es educación para la vida familiar. Eso fue en el año 72, cuando creamos la Escuela Radiofónica de Educación Familiar,
Era un programa que lo dirigía un ex sacerdote jesuita y se transmitía por 8 emisoras en todo el país durante 1 hora. Ahí se daban todos los temas de educación para la vida familiar, responsabilidad paterna, crianza de los hijos, nutrición, pediatría, en fin, todos los temas que incidían en la dinámica familiar. Recibimos más de 30.000 cartas de todo el país, de todas las mujeres que durante años desconocían y que se hablara en esos temas. Y ahí está para mí el primer gran aporte de Profamilia como institución. Rompió el silencio. Por primera vez empezó a hablar en el país a nivel masivo de los temas de la sexualidad y de la vida sexual, de la vida en pareja, de las relaciones familiares, de las responsabilidades tanto paternas como maternas en la educación y crianza de los hijos. Una tercera fase después fue la parte de investigación. Nos dimos cuenta de la necesidad de vincular y estudiar la relación entre el crecimiento de la población y las distintas variables del desarrollo. Fue la época en que ya empezaba el país a vivir momentos de democracia hicimos estudios sobre población y desarrollo, población y condición de la mujer, población y salud, población y energía. Y el doctor Cáceres formaba parte de ella y puede expresar con más detalle. Y los resultados los llevábamos a los líderes de opinión. Se lo llevábamos personalmente al doctor Balaguer, al doctor Peña Gómez, al doctor Jacobo Magluta en ese momento, para que ellos vieran el reto que tenía la población, porque se hacían proyecciones de población y proyecciones de la oferta de servicios que se iban a ofrecer. Fue una fase muy importante para la historia institucional porque por primera vez en el país se hicieron estudios de esa naturaleza. Posteriormente participamos, el doctor Cáceres participó en las encuestas demográficas y de salud en el año 91 y 97. ¿Tú quieres hablar un poco más de esto? Pero que lo haga en un ratito, okay. Continúe. Entonces, posterior a esa fase, empezó a nivel mundial todo el movimiento de las conferencias mundiales. La Conferencia Mundial de la Mujer, que se hizo en Viena en el año 93, donde se consagró que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Luego, en 1994, se celebra la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo en Cairo. Ahí sale de ahí la Plataforma Mundial de Cairo, que es lo que cambia totalmente el enfoque de Profamilia, que hasta ese momento estuvo centrado en la parte de anticoncepción y planificación familiar, y ahí se empezó a hablar por primera vez a nivel del planeta de lo que es la salud sexual, la salud reproductiva, y esto como derechos humanos, o sea, los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos. Y esa es nuestra posición y eso es lo que Profamilia defiende, que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y como tal, entonces la responsabilidad nuestra fue transmitir al liderazgo nacional, al liderazgo político y el liderazgo dominante la importancia de incluir, de incorporar esa temática en las políticas nacionales. Posterior a la conferencia de Cairo, a la que tuve el privilegio de asistir a todas las pre y post que se celebraron tanto en Nueva York como en Cairo, se celebró la cuarta conferencia de Beijing sobre las mujeres, donde también se ratificaron los puntos aprobados en el Cairo y el país aprobó la plataforma de Cairo, de Beijing y de Beijing. De manera que nuestro país ha sido compromisario de esos principios que
posiciona los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos. Entonces, nuestro rol ha sido operacionalizar esos principios que están en una convención, en una plataforma, en teoría, cómo llevarlo a la práctica. Y así empezamos entonces a cambiar institucionalmente nuestro enfoque. Dejamos de tener un enfoque básicamente demográfico, empezamos a tener un enfoque basado más en la mujer, en sus derechos, en la necesidad de su empoderamiento, en la necesidad de que ella tome conciencia de su vida y de sus derechos y lo defienda. Y por eso es que a partir de ahí se da una explosión en la sociedad dominicana y se empieza a hablar de estos temas. Y ahora se habla ya de salud sexual y salud reproductiva como algo natural, y de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como algo natural. Y eso fue gracias a esa conferencia, a nuestro papel en la conferencia y al papel que jugamos al regresar de las conferencias para darle vida, institucionalizar esos derechos e involucrar al gobierno, a los gobiernos, porque fueron varios partidos políticos que participaron, y con todos ellos nos vinculamos para que se operacionalizaran esa realidad. Hoy somos ya una institución con 60 años de vida, estamos en nuestra mejor época institucional, en nuestra época de esplendor, de crecimiento, de aceptación por la población. Un estudio que acabamos de hacer recientemente con una empresa externa dice que el 72% de la población dominicana conoce a Profamilia y que además es una institución muy valorada por los distintos públicos a los que la encuesta entrevistó. Y eso nos hace sentir muy orgullosos. Bien. Empezamos siendo una institución pequeña, en ese momento éramos 4, yo soy la única superviviente de esos 4. Oh, ¿y el doctor Cáceres? Él estuvo después, en el 70, hoy empezamos con un presupuesto de $10,000 al año que nos donaba la Federación Internacional de Planificación de la Familia. Eso eran 10,000 pesos. Eran 10,000 pesos. Hoy nuestro presupuesto alcanza los $19 millones anuales. Bien. Y lo tenemos gracias a nuestro propio esfuerzo, porque durante la década de los 80, los 90, teníamos mucha ayuda internacional, pero ya hoy básicamente vivimos de lo que somos capaces de producir a través de 7 clínicas que tenemos en varios puntos del país, 3 en el Distrito Nacional, 2 en Santiago, 1 en San Francisco de Macorís y 1 en San Cristóbal, además de un programa de mercadeo de productos anticonceptivos, y ahora acabamos de incorporar productos naturales para la salud que nos permiten alcanzar esa cifra y cubrir nuestros propios costos. Es decir, que somos una institución que está camino prácticamente a la autosuficiencia. Muy bien. Usted ha mencionado en varias ocasiones salud sexual y salud reproductiva. ¿Qué es esto hoy día en República Dominicana y cómo la gente que se vincula a las clínicas o a Profamilia gana conciencia de lo que es su salud reproductiva y su salud sexual? Yo quisiera pedirle a la doctora Rodríguez, que es médico ginecóloga, que pudiese aclarar el concepto, y si Claudia Saleta quiere después agregar otro. Bueno, la salud sexual es el derecho que tiene la mujer de decidir cuántos hijos quiere tener, o la pareja en sí.
la pareja o el hombre, ¿verdad? En conjunto. Eso es salud sexual. Y la salud reproductiva, salud reproductiva y la salud sexual es el derecho que yo tengo como pareja o persona de disfrutar lo que es la sexualidad, sin atadura, sin mitos y protegiéndome. O sea, son dos conceptos totalmente diferentes. Son complementarios uno del otro. No tiene nada que ver si yo tengo una infección o si yo tengo una... Claro, por eso ahí entra lo que es la salud sexual. Por eso le decía que con protección. Ya. Sí. Claudia quiere ampliar algo. Sobre el tema, si ella quiere hacer una pregunta. ¿No? Sí, Mari. Ahora que mencionan los mitos, yo quisiera preguntar cuáles son los mitos en torno a la sexualidad que aún persisten en la sociedad dominicana. Los mismos del año 1966. A mí me da mucho impotencia, indignación, que cuando voy a un lugar a conversar, a hablar, me hacen las mismas preguntas que cuando yo era una promotora que caminaba por los barrios de Catanga, Corea, Guachupita, Gualey, porque así fue que empecé. Y hoy iba a los colegios, las escuelas y me preguntaban por dónde nacen los bebés, que el tema de la menstruación, el tema de cómo evitar los hijos, que si la pastilla produce esto o aquello, que si, o sea, los mismos prejuicios, las mismas metas. No hemos terminado, lamentablemente. Hay una parte de la población que ha adquirido conciencia, sobre todo en materia de anticoncepción. De hecho, nosotros tenemos una prevalencia de anticonceptivos. Prevalencia es el uso de anticonceptivos similar a los países en desarrollo, tan alta como, y de hecho, gracias a ese uso de anticonceptivos, se ha logrado disminuir la velocidad de crecimiento de la población dominicana, y ahí Fran puede ampliar ese concepto. Sí, definitivamente. A mediados de la década de los 60, la fecundidad en la República Dominicana estaba en lo que se llama el máximo biológico, que es el número máximo de hijos que puede tener una mujer en condiciones de no uso de métodos anticonceptivos, que son unos 8 en promedio. 8. 8 en promedio. Mi mamá se pasó. No, lo que pasa es que la abuelita no tuvo ninguno. Mi mamá se pasó. Entonces se promedia en 8. Ese es lo que se considera el máximo biológico. Yeah. Obviamente empieza a gravitar pro familia, como señalaba Magali, y actuando en doble sentido, no solo proveyendo las tecnologías anticonceptivas, sino educando a la población a través de las escuelas radiofónicas. Y eso fue determinante. Y eso fue determinante en muchos otros países. Y la gran baja de la fecundidad que se produjo, hablábamos a mediados de los años 60 de 8 hijos por mujer, y para el año 2019, que fue la última encuesta que midió la tasa global de fecundidad, estamos hablando de poco más de 2 hijos por mujer. Entonces, ese descenso a prácticamente la cuarta parte se debe al uso masivo de métodos anticonceptivos y obviamente a la educación de la población en materia de su comportamiento sexual. Y a sus derechos. Y a sus derechos. Claro, es decir, actuar de manera responsable basándose en sus derechos. Y eso, como decíamos, pues obviamente ha sido el motor de la reducción de la fecundidad en la República Dominicana. Y no solo de la fecundidad, apareado vienen fenómenos como la mortalidad infantil, que está muy asociada a la alta fecundidad. Claro, porque la mortalidad infantil está influida por factores relacionados con la alta paridez en las mujeres, pero también con la amplitud del intervalo entre un niño y otro, que es el llamado intervalo intergenésico, que se amplía a través del uso de métodos anticonceptivos y se evitan los nacimientos de órdenes muy altos, que también son de alto riesgo, también a través del uso de métodos anticonceptivos. Bien. Ella iba a hacer
Sí, quisiera retomar la pregunta suya acerca de el posicionamiento de Profamilia respecto de los derechos sexuales y reproductivos, porque me parece muy importante. Son conceptos que son bien amplios, no se limitan solamente a la idea como decía Mariana ahorita, los mitos que tiene la gente en la cabeza de que el derecho a tener relaciones sexuales y ya, sino a tener relaciones sexuales de manera segura, de manera protegida, el derecho a decidir con quién, cuándo, cómo tener relaciones sexuales y no que sean relaciones forzadas o impuestas. Los derechos sexuales no son limitados, sino que son tan diversos como la gente o la población es diversa. Y por igual, los derechos reproductivos no se limitan simplemente al derecho a tener hijos, sino a cuándo, con quién, cuántos. También el derecho a no tener hijos, o sea, el derecho que tienen las personas a decidir, no, yo no deseo ser madre o no deseo ser padre y tengo métodos para prevenirlo. O incluso el derecho a acceder a los métodos más modernos, tecnológicos, que la tecnología nos ha dado para tener hijos, porque eso también es un derecho. Si existen mecanismos de fertilización que la ciencia ya tiene a disposición de los seres humanos, pues tenemos el derecho de acceder a ellos. Y con esto quiero como dejar muy enfáticamente, ser enfática en eso, que cuando doña Magali mencionaba que hubo un quiebre en la historia de los derechos sexuales y reproductivos en el que adquirió la categoría de derecho, y es precisamente porque tanto Profamilia como las organizaciones que han estado históricamente defendiendo esto, desean, o sea, no es algo medalaganario, sino desean que al adquirir categoría de derecho, sea el Estado el responsable de garantizarlos. Profamilia es una entidad facilitadora, asesora, técnica del Estado, pero quien debe responder y hacerse responsable de cubrir presupuestariamente, pero también con garantías, los derechos sexuales y reproductivos, es el Estado. Entonces, ahí es donde Profamilia ha hecho todo un trabajo histórico por años y años, ofreciendo asesoría técnica. No son una ni dos los documentos estatales que cuentan con asesoría técnica de Mirna Flores, de Magali Caram, de muchas de las colegas que me antecedieron, en protocolos de atención a salud, protocolos de detección de violencia en el sistema de salud, un montón de documentos que atienden precisamente a las garantías de esos derechos que estamos mencionando. Entonces, por eso la importancia de lo que ella decía, de que pasáramos de salud sexual y salud reproductiva a derechos. Cuando le das esa categoría, estás promoviendo que haya garantías para que se hagan efectivos y la gente pueda de verdad tenerlos protegidos. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer dos preguntas, una para el señor Frank Cáceres o cualquiera también pueden intervenir, y la señora Magali. La primera es, a raíz de esos cambios poblacionales y que justamente la Oficina Nacional de Estadística ayer presentó las proyecciones de población, ahora tenemos una población más longeva y menos fecunda. Entonces, ¿cuáles son los retos de la sociedad dominicana cuando no tenemos una tasa de reemplazo cómo vamos a mantener entonces esa población envejeciente y cuando hay menos reemplazo en términos de población? ¿Cuáles son los retos como sociedad? La segunda pregunta es con relación al recurso, o sea, que ya el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo el tema de las 3 causales. Yo quisiera saber si ustedes son accionantes o si tienen alguna expectativa de que ese tema de un fallo a favor de las causales. Bien, sí, el reto es grande. Es decir, esa disminución de la fecundidad, de pasar de una tasa global de 8 a una tasa global de cerca de 2 hijos por mujer, implica un gran reto en materia de lo que es la propia reproducción de la población. Y cuando hablamos de la reproducción de la población, no solo es del número de habitantes, la fuerza de trabajo. Es decir, si nosotros estamos siendo incapaces de reproducir nuestra fuerza de trabajo, ¿quién va a hacer el trabajo? Pero en el otro extremo tenemos a la población envejeciente, que en un momento dado deja de trabajar y se convierte en sujeto
de derecho en materia de lo que es la previdencia social. Eso implica servicios de jubilación, servicios de salud, pero no servicios de salud cualesquiera, servicios de salud especializados. Es decir, no es lo mismo las demandas en materia de salud de una persona envejeciente que de una persona adulta joven. Y la pregunta, ¿y estamos preparándonos para eso? En el año 1960, la población de 65 años y más era apenas el 3%. En este momento estamos hablando de cerca del 10%. Entonces, no es lo mismo atender necesidades de previdencia social, de salud y de bienestar. Sí. Se programan las actividades para la población adulta mayor, que son necesidades especiales. Cuando el país tenía 100,000 personas envejecientes, ya aquí habían médicos especializados en geriatría. Hoy esa población se multiplica por 3, por 4. Si estamos hablando de que el 10% de la población va a tener 65 años y más, y hablamos de 11 millones, estamos hablando de más de 1 millón de personas. Y aquí todavía no se habla de geriatría social, perdón, de gerontología social, que es una especialidad exactamente destinada a planear, planificar y armar todo el arcabuz necesario para suplir las necesidades de esa población adulta mayor, que cada vez es mayor en términos numéricos. Muchas cosas tienen que ser cambiadas. La arquitectura tiene que ser cambiada. La vivienda, la arquitectura de la vivienda hoy sigue siendo la misma de cuando la población crecía con una tasa global de fecundidad de 8 hijos por mujer. Una sala grande, un baño pequeño, una cocina pequeña, porque se privilegiaban las áreas sociales. Hoy no, hay que privilegiar las áreas funcionales. Ahí es que una mujer envejeciente y un hombre envejeciente siguen gravitando y necesitan más espacio. Las escuelas de arquitectura no han descubierto eso todavía. Y obviamente, para terminar, porque me emociono cuando hablo de esto, no por la edad, sino por la condición de demógrafo. No por las canas, sino exactamente, es decir, necesitamos pensar en políticas de población. El país, así como se hizo necesaria una política de población en el momento que la población crecía aceleradamente, se necesita una política que responda a lo opuesto. ¿Por qué? Porque no podemos seguir como si nada estuviera pasando. Tenemos grandes retos, tenemos grandes respuestas a grandes preguntas. Y por eso el país necesita un organismo, claro, que se encargue de lo que tiene que ver con lo que decía Magali al principio, la vinculación de la población con el desarrollo. Una área desde el Estado que haga los ejercicios de investigación vinculantes entre población y desarrollo. Eso es urgente. En Profamilia, concretamente, nuestra misión en el plan estratégico anterior era brindar servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres y los niños. En el plan estratégico actual cambiamos la visión. Es brindar servicios y educación de salud a mujeres, hombres y jóvenes a lo largo del ciclo de la vida. Por eso mismo, porque está cambiando la composición de la población. Y así como nosotros, una institución pequeña con relación al Estado, el Estado tiene que asumir la realidad demográfica que se está dando y que se va a seguir dando, y formular políticas públicas que se adecúen a esa situación. Mire, sí, lo del fallo de las 3 causales. Yo voy a responder esa pregunta. La acción de inconstitucionalidad ha sido presentada por Alianza Cristiana, Católicas por el Derecho a Decidir y Rosa Herminia Hernández.
Son accionantes que no tienen una relación directa con Profamilia. Profamilia pertenece a la coalición por los derechos y la vida de las mujeres. Estas organizaciones también pertenecen a esa coalición. Y Profamilia, como ustedes saben, tiene un posicionamiento a favor de las 3 causales y, por supuesto, da un espaldarazo a esa acción. Estamos siempre en defensa de que las 3 causales son un tema de salud pública y de derechos de las mujeres y de autonomía corporal para proteger la salud y la dignidad de las mujeres. Abuela. En las consultas que ustedes pasan a diario, ¿qué le preocupa a Profamilia de los casos que ven? ¿Cuáles indicadores le generan preocupación a Profamilia? Eso por un lado. Y otra pregunta, quisiera saber... Repite la pregunta. Las consultas que tienen ustedes en las sucursales, vamos a decir, no sé, las consultas de Profamilia, las evaluaciones que hacen, ¿cuáles indicadores le generan preocupación? Me imagino que ustedes estudian esas consultas que dan, a quienes se la dan, ese resultado. ¿Qué le genera preocupación ahí, en esa parte? Eso por un lado, y una segunda ya para agotar esta parte. ¿Qué tan involucrados están los hombres dominicanos en cuanto a la planificación familiar y a tener una cuota mayor en la anticoncepción? ¿Ha cambiado eso? Porque antes solo se le dejaba eso a las mujeres, que eran las que se encargaban de esa parte. ¿Ha habido un cambio ahí en que los hombres se están preocupando, involucrando más en esa parte? Sí, te voy a responder con cifras. La última pregunta. Profamilia ha dado a lo largo de sus 60 años 17 millones de servicios de salud, de los cuales ha dado en ginecología casi 2 millones, en planificación familiar 286.000 consultas, en infertilidad, porque para nosotros tan importante es las parejas tengan los hijos que deseen tener, como preocupante aquellas parejas que desean tener hijos y tienen dificultad. Y por eso hemos incluido los servicios de infertilidad en 3 de nuestras clínicas, en las más grandes y las que tienen más capacidad. Los hombres, servicios de urología, se han dado 216.415, lo que da un indicio de que se están derribando los mitos de los hombres que no acuden a los servicios. Sí están acudiendo y tenemos urólogos y urólogas, que ese era otro mito que existía a principio, siguiendo con tus mitos. Antes un hombre no se dejaba atender por una uróloga. Ya sí, ya tenemos urólogas y urólogos, y los hombres van con la misma naturalidad a uno y a otro. Eso es un cambio positivo. Sí, muy bien. Es decir, los problemas de la gente, los mismos problemas que usted se encuentra en el barrio, en el trabajo, son los mismos problemas que nosotros atendemos. Ahora, somos una institución especializada en salud. Dentro de salud, salud sexual y salud reproductiva, pero nuestras clínicas ofrecen salud integral a lo largo del ciclo de la vida, es decir, están todos los servicios. Tenemos servicios de psiquiatría, pediatría, odontología, gastroenterología, cardiología, son muy demandados. Ayúdame, Dolores. Neurología. Neurología. O sea, el servicio se ha tratado de dar de manera integral, que en vez de nosotros, que la usuaria se refiera a otro lugar, en la misma clínica nosotros le estamos dando la oportunidad de una atención integral. Además tenemos consejería en todas las clínicas. Ese es un servicio que se da gratuito para que la mujer tenga la información y pueda tomar la decisión con relación a lo que ella quiere o necesita. Psicología, y tenemos también un tamizaje de violencia
a todas las mujeres que acuden a nuestras clínicas. Hasta el momento hemos realizado más de 50.000 tamizajes de violencia. Explíqueme eso. Eso es sencillamente un cuestionario que está en la historia clínica electrónica, porque nosotros tenemos una historia clínica ya electrónica, que incluye unas 5 o 6 preguntas, donde se le pregunta a la mujer si ha sido alguna vez, si ha tenido algún episodio de violencia, si quiere detalles del episodio, pero se le pregunta si desea tener servicios de orientación y psicología. Si la mujer dice que sí, entonces se refiere a la psicóloga. En nuestras clínicas hay en total 16 psicólogas que brindan servicios si la mujer desea, y también tenemos servicios legales. Tenemos una abogada que va a todas las clínicas, da una charla en la sala de espera, y la psicóloga le ofrece, la refiere a la abogada, y la abogada le pregunta si la mujer víctima de violencia desea hacer una denuncia. Si la mujer responde que sí, entonces le da toda la información de dónde tiene que ir, quién debe ir y qué debe hacer. Es decir, que por eso es que le llamamos servicios integrales, porque una mujer que va por un servicio y van surgiendo otras necesidades, en la misma clínica se satisfacen esas necesidades. Perdóneme. ¿Responde? Perdóneme, sí. Y no tamizan al hombre que va también. Si alguna No, al vez, hombre si no se alguna vez, tamiza. si alguna vez. Deberíamos. Debería. Claro. Voy a tomar nota. Bueno, Marín tiene la palabra. Mi pregunta iba relacionada precisamente con la violencia en torno a los proyectos que hay en el Congreso Nacional que no han sido posibles, que salgan adelante. Sí. La vamos a responder en dúo. Yo voy a responder una primera parte y luego le voy a pedir a Claudia. Mira, yo formé parte de la Comisión de Mujeres Asesora del Senado cuando Milagro Ortiz Bosch reunió en el año 97, reunió a las lideresas políticas de todos los partidos. Eso fue una obra de arte que esa mujer hizo, que la historia las mujeres nunca le vamos a agradecer lo suficiente. Ahí estaba Licelo Marte, Gladys Gutiérrez, todas las lideresas políticas, con la anuencia de los líderes. Formamos ese comité de mujeres asesoras, y una eminencia en materia de derecho, que era Margarita Tavares, que fue la que redactó la modificación al Código Penal, la 2097, que fue una primera modificación al Código Penal, donde por primera vez se incorporó el término violencia basada en género. Esa ley, esa modificación, Profamilia la tomó y publicó en folletos, paquitos, muñequitos, la ley. Yo creo que todas las mujeres conocían la ley, la 2497. Entonces, después de eso, han pasado ya muchos años, han cambiado, el tema de la violencia se ha recrudecido. Profamilia empezó a trabajar a partir del año 1980, en el tema de la violencia, y se han hecho varios intentos de ampliar y actualizar esas modificaciones de la 2497. La última fue la formulación de la Ley Integral de Prevención, Promoción y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, que ha paseado el Congreso de arriba abajo y de abajo arriba al Congreso del PRD, del PRM, del PRCC, del PLD, de todos los P
que hay en este país en materia política. Ahora, afortunadamente, la ministra de la Mujer está sumamente interesada en una ley que modifique la 2497 y atienda el tema de violencia. Y ella está hablando de una ley Mirabal. Ya lo ha dicho públicamente y está trabajando intensamente en eso y está integrando todas las instancias gubernamentales y Profamilia y el CIPAF. Son las dos organizaciones no gubernamentales que forman parte de ese modelo. Yo quiero que Claudia amplíe esa experiencia. Sí, no hay mucho que agregar, pero sí tal vez mencionar que Profamilia formó parte del proceso de elaboración de esa primera versión que mencionaba. Bueno, de las dos, tanto de la 2497 como del proyecto de ley integral. O sea, estamos desde ese entonces, desde el 97 para acá, haciendo seguimiento a la evolución legislativa, digamos, del tema. Sí cabe resaltar que lo más importante para erradicar este flagelo social no es necesariamente apelar solo a lo legislativo y apelar solo a la coerción del delito. Por eso mencionaba ahorita que Profamilia ha sido asesora técnica en la implementación de políticas públicas de prevención y de atención en salud. Pero en el ámbito legislativo el avance ha sido muy, muy lento, como ella menciona. Marcó un hito histórico en 1997 la aprobación de esa primera versión, pero como les digo, se queda esa ley del 97 se queda en la atención coercitiva, o sea, el sancionamiento del delito que se nombra. Ya de ahí para acá, los intentos que hemos hecho para transformar o mejorar ese marco legislativo es precisamente para que haya integralidad en cómo se aborda este tema, porque nos falta muchísimo para que la República Dominicana asuma de verdad toda la parte de prevención, de integración del tema al sistema educativo, educación para la paz en las escuelas y del sistema público. De atención, por ejemplo, el tema del sector salud, la valoración del riesgo, todo esto que describió doña Magali, de cuando una mujer entra al sistema de salud y se le pregunta, se le hace cuestionamientos, se llama detección y valoración del riesgo. Se está tratando de estandarizar a nivel público con instancias gubernamentales, Ministerio de Público y Poder Judicial, para que esto se estandarice, se haga valoración del riesgo. Y esto no está en el marco legal, sino que está a nivel de protocolos y resoluciones de las instancias correspondientes. Entonces, Profamilia ha participado de todo este engranaje de seguimiento legislativo y también a nivel de política pública. Y como les digo, ambos trabajos, ambos seguimientos son sumamente importantes. O sea, medios de comunicación que comprendan esta diferencia y que no solamente apelen a que se aprueben leyes por aprobar, sino a que podamos sacar políticas estatales y no solamente de partido político. Es súper importante. Que el tema de violencia es un tema estructural y que solo si se hace un abordaje institucional integral vamos a poder solucionarlo. Y que la educación es la parte fundamental. Por eso necesitamos que el Ministerio de Educación, desde el nivel primario hasta todas instancias, incorpore una vida sin violencia, la paz, para que los niños y las niñas crezcan respetando y valorando, que no haya una posición de dominación, de control, de posesión de un género hacia el otro, sino que todos y todas somos iguales, somos seres humanos, sujetos y sujetas de los mismos derechos. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, aprovechando la expresión de la doctora que el derecho de la familia es una política, debe ser una política de Estado, quiero preguntarle
ustedes tienen presencias en Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. San Francisco de Macorís. ¿Qué ha pasado que a provincias tan importantes como La Vega, Azua, Monseñor Noel no han llegado? En segundo lugar, quiero preguntarle que me citen algunas, a pesar de que han expresado algunas consideraciones, ¿cuáles son los tabúes que todavía le están haciendo daño a la planificación familiar? Que nos citen algunos, por favor. Bueno, con relación a la primera pregunta, nosotros quisiéramos estar presentes por lo menos en todas las regiones del país, tener un centro de servicio, una clínica, porque alrededor de la clínica desarrollamos el programa integral con participación de los jóvenes. Tenemos un programa de jóvenes que tiene un modelo educativo de educación de pares que ha sido evaluado por universidades extranjeras con muy buenos resultados, que le llamamos educación de pares. Nuestra aspiración es tener una clínica en cada región del país y que alrededor de la clínica se creen todos los programas de educación, atención, prevención que Profamilia ofrece. Pero desafortunadamente tenemos que ir poco a poco. Ya tenemos 7 clínicas, tenemos un presupuesto de $19 millones. Estamos en expansión, pero ahora mismo estamos dándole prioridad a mejorar las condiciones físicas que tienen las clínicas que ya tenemos, porque la demanda que tiene la Clínica Evangelina Rodríguez, que está en Capotillo, la Clínica de Santiago, la Clínica de Herrera, no tenemos capacidad física para atender todas las personas que van. ¿Por qué? Por la calidad de los servicios, que eso es un tema que nosotros le damos mucha importancia en atención, la calidad y la calidez. Eso hace, y además los precios. Nuestros precios son 30% por debajo de los precios del mercado donde esté ubicada la clínica. Es decir, que si un médico le cobra 100 pesos, nosotros cobramos 30 pesos menos por el mismo servicio. Y ofrecemos un servicio igual o mejor que cualquier clínica del tercer nivel de atención en el Gran Santo Domingo. Además, todas nuestras clínicas cuentan con tecnología de punta de última generación. Hemos hecho grandes inversiones en sonógrafos, mamógrafos, rayos X, colposcopio, todo. O sea, tenemos clínicas que no tienen nada que envidiarle a ninguna de las que están ubicadas en Piantini, en Naco o en cualquier sitio de eso. Y las personas que van son personas de nivel medio y de nivel bajo. Son mujeres, el 44% más o menos de nuestra población son mujeres que tienen seguro contributivo, y que el copago que pagan es apenas insuficiente para cubrir el costo real del servicio. Y además tenemos una metodología de servicios prepagados. Mujeres que no pueden pagar, nosotros le damos cupones para que reciba el servicio con la misma calidad y calidez que aquella que pagan. Y eso lo usamos, ese dinero viene de lo que el Estado nos asigna anualmente, que nos da 30 millones de pesos al año. Y nosotros agradecemos y valoramos y esperamos que sea más. Y con ese dinero damos servicios prepagados, servicios en los bateyes. Tenemos 2 unidades móviles que van a 58 bateyes en las provincias cercanas y a unos 16 barrios del Gran Santo Domingo.
Eso es lo que podemos hacer. Ojalá llegar a La Vega. Ayúdenme a buscar un inversionista, un empresario, un corripio que quiera buscarnos una clínica y la colocamos donde él quiera. Ahora mismo el Banco Popular nos acaba de donar un local en Herrera, el antiguo banco que tenía ahí en Pintura, que ellos se mudaron, nos lo acaba de donar, y la clínica que tenemos en Herrera, que es un lugar estrecho, vamos a tener 300 metros más para ampliarla y brindar más y mejores servicios. Ojalá esa iniciativa del Banco Popular la imiten otros empresarios. Los invito a través de este medio, de este prestigioso medio, a que ayude a que el empresariado colabore más con nuestro tema. Sí. En relación a lo mismo que usted preguntaba sobre los métodos de planificación familiar, el mejor ejemplo se lo puedo poner con los hombres, ¿verdad? Sobre la parte de la vasectomía. Todo el temor que implica que piense el hombre que va a suceder después de una vasectomía. Y es un procedimiento sencillo, donde el hombre continúa siendo un hombre desde el punto de vista de la sexualidad. Entonces, todavía ese mito persiste en la población, creyendo que no va a continuar con su erección y con su vida sexual activa. Y dependiendo del método, hay mitos que pudieran tener, por ejemplo, con métodos de larga duración como es el DIU, todavía se cree el mito de que la mujer cree que se le va a mover, que si el hombre lo siente, que si por casualidad sale embarazada, el DIU le va a salir al niño. Entonces, esa es la parte que nosotros como institución estamos trabajando, y como decíamos al inicio, cada mujer que decida utilizar un método, nosotros le damos la orientación y la información adecuada, de manera que ella pueda hacer conscientemente elegir el método que prefiera. Otro mito que todavía existe, la inyección, la Depo-Provera trimestral, suele tener como efecto secundario la amenorrea, es decir, ausencia de menstruación, pero a veces produce sangraditos, pequeños sangraditos. Entonces la mujer le tiene miedo a ese método porque a ella le gusta ver su menstruación mensualmente, y además teme que con ese sangrado esté teniendo dificultades. O sea, son cada vez menos los mitos, son cada vez menores, por eso el uso es tan alto. Nosotros decíamos al principio que como país tenemos una prevalencia de uso de anticonceptivos similar a la de un país desarrollado. Lo que sí está sucediendo es que hay zonas geográficas del país y mujeres en edad reproductiva que desconocen todavía la anticoncepción o que no tienen facilidad de acceso, que viven en las montañas, en las lomas, en zonas inaccesibles para llegar, y de difícil acceso para llegar a un centro de salud. El Estado está ofreciendo servicio en la mayoría de los hospitales, y eso hay que reconocerlo, pero con limitaciones. Las limitaciones son el horario, a veces solo media tanda, la llave donde están las pastillas anticonceptivas la tiene la enfermera y no aparece. En fin, lo propio del sistema público. No quiero entrar en más detalles, pero lo propio del sistema público. Wilda. Con el micrófono. En cuanto a los datos que manejan ustedes, ¿han sentido que ¿Ha habido un aumento o una disminución en cuanto a los embarazos en adolescentes?
Ay, Frank, come con tu dama. En el año 1975, el 10% de la fecundidad total la aportaban las adolescentes de 15 a 19 años. A final del siglo XX, principio del siglo XXI, ese porcentaje había aumentado al doble. 20% de la fecundidad total la aportaban las adolescentes. Entrado el siglo XXI, ese proceso empezó a revertirse. Entonces, hay una reversión, ha habido una disminución en el embarazo adolescente a lo largo de estos últimos 20 años, 25 años. Y lo propio ha ocurrido con menor intensidad, pero también ha ocurrido con el embarazo en las jóvenes de 20 a 24 años. Entonces, hay una tendencia a la disminución de la fecundidad joven. Del otro lado, en ese mismo periodo ha habido una tendencia al aumento en el peso relativo de la fecundidad de mujeres de 30 años y más. Entonces, lo que está pasando es lo mismo que ha pasado en Europa, guardando las diferencias. Hay una reducción en la fecundidad en las primeras edades y una relativa retomada en la fecundidad en las edades finales, y eso es simplemente las mujeres están postergando la maternidad. Eso es lo que pareciera que está produciéndose en la República Dominicana. Entonces, el embarazo en las adolescentes es realmente que preocupó en determinados momentos. Yo recuerdo, no solo en la República Dominicana, cuando se reelegía Bill Clinton en Estados Unidos, él en uno de sus discursos hacía alusión a una epidemia de embarazo adolescentes que se estaba produciendo en Estados Unidos, que por coincidencia también se estaba produciendo en Inglaterra. Eso parece que se desaceleró, desapareció. Alguna situación coyuntural influyó en eso. Si la estudiaron, yo no sé cuál fue. Pero eso es una situación que se da no solo en la República Dominicana, o que se dio en determinado momento, pero reitero, ese fenómeno está en franco descenso. Bien. En este momento, la última medición al 2019 daba cuenta de que de la fecundidad total, el 15% la estaban aportando las adolescentes de 15 a 19, había bajado de 20 al final del siglo XX, en los años 2000, a un 15% de la fecundidad total al año 2019. Y la tendencia es que va a seguir descendiendo. Próximamente van a salir resultados que van a actualizar esa realidad derivados de la Hogar Mix 2025, que todavía no han salido los resultados, pero van a salir próximamente. Doctor Cáceres. De todos modos, la fecundidad adolescente sigue subiendo mientras la fecundidad total va bajando. Claro. ¿Sí? Claro, la tasa de fecundidad adolescente, sí. Sí. Porque ciertamente desciende. El cruce se da. ¿Y la rural no va? ¿La rural sigue? No. Ya ha habido un proceso de igualamiento, porque lo que ocurre es que los factores que hacen que la fecundidad sea alta han ido también mejorando en la zona rural. Es decir, ya lo rural no es rural. En la zona rural hay televisión, hay internet, hay carretera asfaltada, hay electricidad, hay comunicación, que son los mismos factores que han incidido en la información que tiene la población, que le permita modificar su conducta reproductiva. Entonces, esas diferencias urbanos-rurales han ido desapareciendo y prácticamente están casi desaparecidas. Ahora, a Profamilia le preocupa el embarazo en adolescente no planeado. Correcto. Le preocupa el embarazo en adolescente producto de una violación. El embarazo en adolescente
de una joven que no esté empoderada, que no sepa cuáles son las consecuencias de una reproducción a edad temprana. Y le preocupa sobre todo si un embarazo a edad temprana troncha su proyecto de vida. Es decir, que independientemente de los números que Fran ha puesto brillantemente, la cualificación del tema es de preocupación. Sí, voy a complicar un poquito la pregunta, porque solo me hablan del embarazo en adolescentes y yo, desde el oficio en que me desenvuelvo, veo también la paternidad y la maternidad, porque el embarazo es un problema ciertamente, pero la maternidad implica los siguientes 20 años por lo menos. También la paternidad. A veces ese embarazo proviene de otro adolescente. Exacto. Y entonces, yo no sé si Profamilia ha estudiado ese fenómeno, porque dice que tienen presencia en barrios, como Capotillo, por ejemplo, los barrios de la parte alta de la capital. Y pensemos en Santiago, que también tiene sectores así grises. Vamos a ver si ustedes tienen el estudio de lo que significa para la familia, porque alguien tiene que ocuparse, y no es ocuparse durante 9 meses. Es toda la vida. Es toda la Eso vida. es el proyecto de vida a lo que yo me refiero. Justamente. Entonces, si tienen números de lo que eso significa en los barrios fundamentalmente de la capital dominicana, porque dice el gobierno que está descendiendo, y en alguna medida lo ratifica el doctor Cáceres aquí, está descendiendo el embarazo en adolescentes, pero yo no pienso solo en el embarazo, estoy pensando en la vida. En la vida, en el proyecto de vida. Por eso yo me refiero, y le hice la aclaración, que a pesar de que Fran da los datos demográficos, a lo que Profamilia le preocupa es el proyecto de vida de esa joven, de ese joven y de esa criatura. Porque no es cierto que una joven con 15 años, 16 años, deja la escuela, la expulsan de la escuela, porque aunque todavía supuestamente hay una ordenanza que no permite la expulsión de la escuela, la ponen entonces en la tanda de la noche para que vaya quién sabe a qué hora y quién sabe cómo. El joven o el adulto mayor, porque no siempre es un joven, es un adulto mayor que le embaraza, se desentiende de eso y no asume responsabilidad frente a la crianza. La tiene que hacer la joven o la familia de la joven, que aunque en sus inicios, recuerda el estudio que hicimos sobre encuesta nacional de jóvenes, hicimos un estudio a nivel nacional sobre la conducta sexual de los jóvenes, y eso fue lo que encontramos, que no hay un acompañamiento del que le embaraza, del joven, y sobre todo que suele haber una utilización de los padres que en principio rechazan a la joven, pero terminan asumiendo la crianza del niño y el acompañamiento del niño. Pero la vida de esa joven se troncha, no puede seguir estudiando, tiene que ir a trabajar, no tiene calificación, entonces al no tenerla no puede encontrar un trabajo calificado, por lo tanto no puede recibir un ingreso adecuado para mantenerse y mantener al hijo. Y ahí empieza la cadena, tiene que buscar otro hombre que entonces la ayude, la mantenga, y ese ciclo no se rompe. Miren, yo tengo otras inquietudes y van a surgir, pero nosotros lo vamos a invitar a comer, porque ustedes han conversado muy bien y han conversado bastante. Lo vamos a invitar a comer y después que comamos, en la sobremesa, hacemos las otras preguntas. ¿Qué les parece? Como ustedes quieran. Bien, nosotros